un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos, mis queridos amigos. Qué bueno poder tener vuestra compañía un jueves más aquí en el programa Algo Dios va a hacer. Teneros con nosotros es un gran privilegio. Sabemos que están ahí detrás de la cámara, escuchando atentamente jueves tras jueves los programas que estamos emitiendo. Y hoy va a ser un programa, yo creo que muy precioso, porque va a aclarar muchas dudas de las que muchos de ustedes puedan tener. Y quisiéramos ayudarles, siempre dándole una perspectiva bíblica a lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar acerca de la idolatría. Vivimos en un país pues sumamente idólatra, y quizá mucha gente, siendo idólatra, no se considera idólatra porque no conoce bien qué significa la idolatría. Y me gustaría pues dar una pincelada de lo que la Biblia enseña acerca de la idolatría, o qué Dios piensa acerca de la idolatría. Y para esto pues tenemos a un pastor aquí en Badalona, Moisés Segura, está con nosotros, y le damos muchas gracias por haber aceptado la invitación y poder resolver las dudas de nuestros amigos. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Moisés, pastor aquí en Badalona. ¿Qué tal estás, Moisés? Bienvenido. Buenas tardes a todos, Dios os bendiga. Bien, gracias a Dios, pues un privilegio de poder estar aquí con ustedes y de poder compartir sobre este tema, y pues dentro de lo que podamos aportar, pues vamos a intentar dar de aquello que os pueda entender en esta tarde un poquito más sobre la idolatría, ¿verdad? Dios os bendiga. Así es, Moisés. Pues hoy queda todo en casa, ¿verdad? Estamos aquí en Badalona los dos. Los dos somos pastores aquí en Badalona, la ciudad de Badalona, a la cual amamos profundamente. Y desde Badalona nos vamos a extender por medio de las redes sociales a todo el mundo de habla hispana que nos escucha en diferentes lugares. Así que les damos la bienvenida al programa, y sin más vamos a comenzar con la primera pregunta, que yo creo que es crucial. Debemos de saber qué es la idolatría, Moisés, en términos bíblicos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la idolatría? Amén. Bueno, yo quisiera, sabiendo que es un programa donde van a escuchar muchos que quizá no han escuchado nunca de Dios o nunca han leído la Biblia, me gustaría ser práctico, sencillo, y poder hacer que estas palabras lleguen a cualquiera de los que están escuchando, ¿no? Para entender lo que es la idolatría, lo primero que quería buscar era en el propio diccionario de la lengua española qué quiere decir, qué está diciendo sobre la idolatría, para entrar después un poquito también en la Biblia, ¿no? Y en los términos griegos que nos dan un poquito más de luz, que es el origen de la escritura bíblica, ¿no? En el Nuevo Testamento. Cuando leemos en el diccionario de la lengua española, hay dos acepciones, y la primera dice es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Esta es la definición primaria, pero hay otra acepción más, y dice amor y admiración excesivo que se siente por una persona o una cosa. Y cuando vemos estas dos cosas, estas dos vertientes, vemos que la idolatría, aunque nace de la misma fuente, pero hay formas diferentes de ser idólatra. Hay idólatras que son, pues como se dice, activos, y otros son pasivos. Hay idólatras que, cuando hablamos de la idolatría, sabemos que muchos pues piensan directamente en el becerro de oro, piensan en la Virgen, piensan en un Jesús crucificado en un cuarto. Sé que a lo mejor a algunos les puede sorprender estas cosas, ¿no? Pero vamos a intentar ir explicándolo. Y pensamos a veces en estatuas, cosas materiales, que la gente les habla, se arrodilla y les cuenta sus cosas y les pide cosas para su vida, pero también hay formas de idolatrar sin arrodillarse a ningún ídolo, hecho con las manos de hombres, ¿no? Y estas son cosas que vamos a ir viendo. En el diccionario de la lengua española da estas dos acepciones, pero cuando nosotros vamos a algo más bíblico, incluso, y vemos en el griego la palabra idolatreia, vemos que el término idolatreia viene de dos términos griegos,
eidolón, que significa ídolo, imagen, y latreia, que significa culto tributado a algo supuestamente divino. Por lo tanto, el término griego nos deja ver que la idolatría es el culto dado a imágenes o poner algo por encima de lo que es Dios. Porque tenemos un Dios Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que quiere celos no en base a lo que queremos los hombres, sino celos en base a querer ser el primero en nuestra vida porque hemos decidido que sea nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, Dios no desea que pongamos a otros dioses por encima, pero vamos a intentar ver un poquito que no solamente se trata de adorar a dioses hechos por manos de hombres o supuestos dioses, sino también a falsos dioses y también el no tener a Dios con la soberanía que realmente tiene, el tener a Dios de cualquier manera y servirle incluso de cualquier manera. Por eso, Pastor Roberto, en esta tarde no solamente me quiero dirigir a aquellos que no conocen y adoran libremente dioses o se arrodillan ante ídolos hechos de madera, de plata, de oro, sino también a personas que incluso son cristianas, pero que a lo mejor no le dan a Dios el verdadero significado que tiene y ponen otras prioridades en su vida antes que Él. Muy interesante, Moisés, esta introducción, porque sí es cierto que estas dos formas de idolatría las vivimos en nuestro día a día hoy. Así que seguro que la audiencia está entendiendo perfectamente lo que estás explicando. Cuando hablamos de los términos a nivel teológico o a través del diccionario de la lengua española, pues entendemos claramente lo que significa la idolatría. Pero para aquellos que no han leído nunca las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, ¿hay algún versículo que pudiera verse o leerse en esta entrevista que declarara de alguna manera, de una forma clara, qué es la idolatría? Sí, claro, hay muchos versículos. Vamos a leer alguno de ellos. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 7, vemos como la palabra habla y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y importante, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es uno de los versículos que habla sobre la idolatría, y también quiero leer en Éxodo capítulo 20, versículo 4, porque también Dios se expresa a través de su siervo Moisés, del escritor de Éxodo y de Deuteronomio, el Pentateuco en general, y dice en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 4, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y vuelve a repetir, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios en muchas ocasiones manifestó de que Él no quería un pueblo idólatra, ni quiere a la humanidad idólatra. En muchas ocasiones Dios manifestó que la idolatría es simple y llanamente, sencillamente, el inclinarse a otros dioses, el hacerse el hombre, como se hizo en la historia, durante toda la historia del pueblo de Israel. Se hizo diferentes cosas en las que mostraba históricamente que el pueblo caía una y otra vez en la idolatría. Vemos desde el principio con Labán, vemos con Jacob, Labán tenía estatuillas que se le llamaban dioses domésticos. Vemos con el becerro de oro que cuando Moisés sube al monte Sinaí, Aarón hace un becerro de oro y lo que produce es que el pueblo adora al becerro. Vemos también en los tiempos de los jueces como una y otra vez continuamente caía el pueblo en estar adorando a dioses, en estar adorando a ídolos. Vemos cuando el reino de Israel es dividido en el reino del norte y el reino del sur. Vemos constantemente cómo adoraban ídolos, y lo que hacía el pueblo de Israel constantemente era mirar a las naciones de alrededor y buscar los dioses que tenían ellos, y copiaban todo eso. En vez de darle a Dios, al Dios que les salvó continuamente, darle lo que realmente Él merecía.
Vemos continuamente el pueblo de Israel adorando y, como hemos dicho al principio, de diferentes formas, haciendo ídolos y adorándoles, simple y llanamente, literalmente, arrodillándose, pidiéndoles, hablándoles, pero también poniendo a Dios en un lugar que no se merece, jugando con la soberanía de Dios, poniendo prioridades en la vida antes que Dios. Durante toda la historia hemos visto dioses de la guerra, hemos visto dioses de la fertilidad, hemos visto dioses del amor, dioses de diferentes tipos que supuestamente, de forma temporal, daban unos beneficios a los hombres para que se les adorase. Y esto también me deja ver un poquito, Pastor Roberto, que no solamente existe la idolatría, sino también cuando hablamos de la idolatría, podemos ver que realmente Dios en todo momento ha traído juicio cuando ha habido idolatría. En todo momento Dios ha traído juicio y hemos visto en todo momento que hay demonios detrás de la idolatría que están trabajando para maldecir las personas que idolatran. Cuando digo esto, yo sé que puede sonar fuerte a personas que no creen en Dios, no creen en demonios, no creen en seres espirituales, pero también tenemos la Biblia y tenemos diferentes historias, diferentes lugares y diferentes cosas que se hacen, por ejemplo, a través del ocultismo, la brujería, la hechicería, donde siempre está ligado a idolatría, siempre está ligado a coger cosas materiales con las que trabajar y que tienen un resultado espiritual en las personas. Y cuando nosotros idolatramos, no solamente estamos pecando, y lo digo abiertamente, es pecado, sino que además estamos dejando a Dios de lado y estamos produciendo, como dice el versículo, que los demonios, estos seres espirituales malvados, trabajen en contra de nosotros para traer bloqueo espiritual, mental, emocional. En todas las áreas pueden trabajar para dañar nuestra vida y poder maldecir. Cuando hablamos de maldecir, hablamos de un acto, un trabajo en contra nuestra como resultado de hacer las cosas mal, de acercarse a aquello que no debemos acercarnos. Dijo Dios en la Biblia que Él bendeciría a aquellas personas que obedecían la palabra y caería maldición de forma automática, natural, no porque Dios quiera maldecir, en aquellas personas que no obedecieran, como resultado de la no obediencia. Y la Biblia continuamente condena la idolatría, continuamente Dios desde el principio, aun en los 10 mandamientos, que es la base del cristianismo y la base de lo que Dios quiere enseñar a su pueblo, la base de una vida cristiana, lo primero que hacen en las primeras leyes, en los primeros mandamientos es: no adorarás a ningún Dios, no te harás imágenes ni ningún tipo de semejanza de lo que es Dios. Vuelvo a repetir, para dejar al pastor y seguir. No solamente hacer ídolos con tus manos y adorarles, no solamente hacer imágenes del Dios mismo, aunque diga yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero tampoco puedo hacerme imágenes de Él, también lo prohíbe Dios, eso también es idolatría. Pero además, aquellos que ya han dejado este tipo de idolatría atrás, el coger otros aspectos como el dinero, el trabajo y otras cosas que pongamos por delante de Dios, es dar una prioridad excesiva, un amor excesivo a algo o a alguien antes que a Dios, que es realmente nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Así es, así es. Yo creo que todos estamos entendiendo este concepto de no poner nada ni nadie en el lugar que le corresponde a Dios. Esto es importante que la audiencia lo entienda en esta hora. Pero date cuenta, Moisés, que pareciera como que el hombre necesita en lo más... O sea, por eso creo que puedo llegar a entender a la gente que se aferra a un ídolo, ¿no? Puedo llegar a entenderla, porque tienen como una necesidad de ver con sus ojos y palpar con sus manos algo, ¿no? El hecho de creer o pensar en un Dios invisible que no pueden ver, esto se les hace cuesta arriba. Y entonces necesitan fabricar, crear, ¿verdad?, ídolos de madera, de piedra, de orfebrería, y necesitan tenerlos delante de ellos para poder creer en la existencia de Dios. Claro, yo entiendo por la palabra de Dios que Dios es espíritu y que Dios no puede estar reflejado en ninguna cosa que nosotros podamos crear con nuestras manos. Y
viendo que el programa se pone serio, porque cuando la palabra de Dios habla acerca de la idolatría, habla con mucha seriedad, porque es un tema muy, muy delicado y muy importante para que cada persona pueda considerarlo. Yo quisiera preguntarte algo tan sencillo como, si la Biblia es tan clara, Moisés, si la Biblia es tan explícita con este tema, ¿por qué los seres humanos en lo íntimo de su corazón siguen necesitando tener un ídolo a quien adorar? ¿A qué se debe eso? ¿Qué hay en el corazón del hombre que necesitan tener un ídolo a quien adorar? Claro, yo también entiendo que de alguna manera, hasta que uno no tiene un encuentro con el Señor, uno siempre busque la seguridad en cosas materiales, la seguridad en cosas que puede ver. Yo creo que el hombre está hecho de una manera que necesita pues protección de algo superior, supuestamente, ¿no? O la esperanza de que hay algo superior que o le protege, o le va a guardar, o le va a dar lo que necesita, ¿no? Siempre necesitamos como ese ser espiritual superior, y cada uno, conforme pasa el tiempo, creo que hemos estado, pues ha habido una mezcla de tantas ideas, de tantas cosas, y una lucha por intentar mostrar que Dios no está, que Dios no existe, que creo que pues el hombre y de forma inconsciente busca su Dios de alguna manera, ¿no? Yo quiero recordar cuando hay un pasaje de la Biblia en Hechos que Pablo dice que está en Atenas y dice que en aquel lugar había un montón de ídolos y un montón de altares a diferentes dioses, y dice que Pablo ve un altar que ponía al Dios no conocido. Y precisamente cuánto me hace pensar y meditar lo que Pablo mira en aquel lugar, ¿no? En Atenas había tanto deseo de creer en algo espiritual, en algo sobrenatural, en algo especial, en algo que estaba ahí y que podían ir a contarle sus penas, podían ir y creer en él y esperar que operara en su favor. Y tanto era ese anhelo de creer que había algo ahí, pero no sabían qué, que llegaron a levantar un altar y adorar a ese Dios que no conocían, que ese es el Dios que a lo mejor muchos hoy se pueden encontrar en medio de ese camino que muchos estáis a lo mejor buscando algo que necesitáis para romper ese bloqueo espiritual, ese bloqueo emocional, ese bloqueo mental, esa infelicidad, ¿no? esa tristeza que hay en vuestra vida. Quizá hoy, hablando sobre la idolatría y hablando sobre en qué estás poniendo tu atención, tu esperanza, en qué estás poniendo tu creencia, quizá hoy como Pablo puedes encontrarte que a lo mejor te estamos predicando al Dios que tú no conoces, pero que es el que puede traer a tu vida lo que estás necesitando, ¿no? Yo entiendo que la gente esté buscando maneras de tener una seguridad, pero también entiendo de que el hombre, aparte de ser una parte material, somos formados de parte material como cuerpo, pero tenemos una parte inmaterial, que es el alma y el espíritu. Y hay una necesidad en el hombre, una necesidad que Dios ha impuesto en nuestro corazón, de que haya como un trono en el corazón para ese Dios, supuestamente, desde la creación. Pero como hemos quitado a Dios, o se ha quitado a Dios del corazón, pues la gente llena ese vacío de cualquier otra cosa. Hay gente que lo llena con el sexo, hay gente que lo llena con el dinero, hay gente que lo llena o con la familia misma. Y recuerdo aquel versículo en que Jesús dijo, aquel que pone antes a padre, madre, hijo o cualquier otra persona antes que a mí, no es digno de ser llamado hijo de Dios. Y ese versículo trae un montón de contradicciones, ¿no? Porque hay gente que dice, ¿cómo voy a amar más a un Dios que no veo que a un hijo que tengo en mis brazos? Pero no se refiere a eso Dios, porque Dios, cuando nos llama a que Él sea nuestro Señor, precisamente no nos llama a que perdamos nosotros el control y Él lo tome, precisamente no nos llama a eso, sino que precisamente como creador nuestro, Él sabe que si nosotros lo tenemos a Él como el líder de nuestra vida, el director de nuestra vida, como cualquier otro artículo creado, se necesita un manual de instrucciones y el creador es el que mejor lo maneja. Pues como creador nuestro, Él sabe manejarnos para que encontremos la verdadera felicidad y encontremos el verdadero gozo. En aquel versículo Jesús lo único que quiere decir es, señoras y señores,
El amor no es una emoción, no es un sentimiento. Es normal que sientas más por tu hijo que por Dios, quizá en sentido de emociones, pero hablamos de decisiones. Hablamos de que nada entorpezca que Dios sea lo primero en tu vida. Que nada ni nadie sea la prioridad antes que Dios en tu corazón. Y entonces es cuando nosotros tenemos que entender que pueden haber personas que queremos mucho. Puede haber objetos de regalo de personas que fallecieron y quizá te entregaron, y tú lo tienes como algo que te trae suerte, o prácticamente pues lo tienes como un amuleto en el coche, en la casa, en la habitación, pero quiero decirte que nada de eso tiene significado. La Biblia habla de todas las cosas creadas como vanidad, y yo puedo querer a mi padre, puedo querer a mi esposa, puedo querer a mis hijos, pero escúchame bien, no se trata de querer, no se trata de amar, no se trata de emoción, se trata de que si tú quieres realmente como persona física, como persona individual, encontrar el verdadero amor, encontrar la verdadera felicidad, el verdadero gozo, la estabilidad en todos los sentidos, en todas las áreas de tu vida, el único que lo puede traer es el creador de nuestras vidas. Es aquel que nos creó, y que aunque tú a lo mejor no lo creas, tú puedes decir, bueno, yo no he tenido una experiencia con Dios ni lo veo. Ahí va el kit de la cuestión y el kit de la pregunta que el pastor Roberto me decía. Porque la Biblia dice en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Dios es imposible sentirlo, entenderlo, oírlo si no hay fe. A Dios vamos a través de la fe. Hoy en día nos encontramos en una sociedad que está borrando la fe de todas las cosas. No quiere nada por fe, intenta demostrar todas las cosas. Y Dios hay que acceder a través de la fe. Es un ser tan superior, tan sobrenatural, y sobre todo un Dios que no es carne, que es espíritu, y que al ser espíritu se accede a través del espíritu, a través de la fe. Y nosotros somos alma, espíritu y cuerpo, y a través de la fe podemos acceder de espíritu a espíritu a tener un encuentro con Dios. Y yo voy a los hospitales, voy a las cárceles, conozco gente, voy a la iglesia, en las calles, trabajo en la construcción, veo muchas personas, y Dios, aunque no se ve, todavía sigue tratando muchas vidas, todavía sigue quebrantando corazones, todavía sigue sanando enfermos, todavía muchos conocen a ese Dios aún sin verlo con sus ojos, a través de la fe. Y todos tenemos fe. Hay gente que tiene fe en creerse la receta del médico aunque no la entiende. Hay gente que tiene fe para montarse un avión aunque sabe, ni conoce al piloto, ni sabe si está bebido. Pero nosotros tenemos que tener fe en Dios. Y cuando tenemos fe en Dios, abrimos la puerta para que el Señor empiece a tocar nuestra vida. Qué interesante poder tratar acerca de la fe, porque la fe, como tú bien has dicho, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mucha gente pudiera tener en sus corazones una fe sincera, pero hay que tener cuidado también con la sinceridad, porque en muchas ocasiones hay gente que se encuentra sinceramente equivocado o equivocada. Y cuando hablamos de la fe, hay gente que dirá, bueno, yo creo y tengo mi fe, y es una fe sincera, y la tengo puesta en una imagen. Y yo cuando hablo con esa imagen tengo la certeza, tengo la convicción de que esa imagen me escucha, de que esa imagen además me puede ayudar. Esto es así, o sea, hay que reconocer que la gente cuando pone su fe en una imagen, en un ídolo, no lo hacen porque sí, lo hacen para recibir algo a cambio, porque necesitan tener una tranquilidad de que esa imagen va a traer protección a su familia, va a traer sanidad para sus enfermedades, pero que tengan esa fe sincera, Moisés, esto va a hacer que esa imagen pueda escuchar, que tengan una fe sincera va a hacer que esa imagen pueda obrar y ayudar en algo a esas personas. Fijaros, en diferentes versículos en la Biblia habla de cómo hombres toman de un árbol madera, de cómo la tallan, de cómo la pulen, de cómo la pintan, la ponen en un lugar y después adoran la misma imagen muy bonita que haya quedado que el mismo hombre ha creado.
Romanos capítulo 1, me gustaría leer este versículo. En Romanos capítulo 1, versículo 25, habla Dios de nuevo y en el Nuevo Testamento sobre la idolatría, pero no en la forma que hemos dicho de adorar a un Dios postrándose ante una imagen, pero sí teniendo una actitud ante cosas creadas o personas creadas por el Creador, poniéndolas por encima del mismo Creador. Romanos capítulo 1, versículo del 23 en adelante dice que los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles o de la imagen que tú quieras, puede ser la más bonita del mundo entero. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. No importa qué imagen, si sea de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera, no importa qué tipo de imagen tú vayas a adorar, no importa qué tipo de imagen tú le prestes atención y pongas tu esperanza creyendo que te escucha, la Biblia dice claramente que los ídolos, Salmo 115, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Y en realidad esto tiene que ver con una ceguera espiritual, no tanto con una inteligencia humana, porque dejo bien claro que hay personas que están escuchando que pueden tener doctorados, carreras, personas que tienen un montón de estudios y adoran imágenes quizá, o a Buda o a cualquier otra cosa, porque por ignorancia espiritual, no por inteligencia humana, que no falta, que puede tener más que yo y que cualquiera de los que se pongan aquí, pero es ceguera espiritual. Recordemos que hemos dicho antes, no somos solamente cuerpo, carne, lo que vemos solamente. Creemos en que hay una parte inmaterial en nosotros, en que hay una parte almática, espiritual, en una parte donde existe una sensibilidad espiritual de poder ver las cosas espirituales. Y hay gente que tiene inteligencia, sabiduría humana, carreras, doctorados y un montón de experiencia en la vida y hace cosas como esta de adorar a un ídolo porque simplemente lo ha podido recibir como de manera cultural, por herencia o simplemente por presión de otros o simplemente por ignorancia del mismo Dios y de la verdad, ¿no? Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En esta tarde yo quiero recordar a todos que cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, realmente la fe empieza a tomar sentido. Y no tarda mucho en contestar el Señor, precisamente, ¿eh? Ya verás que después de este programa, al final de todo, podemos hacer en aquellos que estén interesados una oración por vosotros y queremos orar para que podáis encontraros con el verdadero Señor. Porque si te pones a mirar fríamente, te vas a dar cuenta que te pongas lo que te pongas delante, en realidad no te puede escuchar, en realidad no te puede hablar, tú lo sabes. Tú, en realidad, humanamente, si lo piensas, sabes que no es así. Pero hay muchas malas experiencias de lo que ha sido Dios, de lo que ha sido, mejor dicho, la religión. Porque quiero decirte algo, la religión ha hecho daño a la imagen de Dios entre los hombres. La religión ha hecho daño porque hemos intentado a veces, o se ha intentado a veces manipular a las personas. Se ha intentado a veces convencer a la fuerza a las personas y se ha maltratado incluso a las personas y a diferentes naciones, países, culturas por intentar introducir un pensamiento a la fuerza cuando nosotros somos libres de creer lo que tengamos que creer o lo que queramos creer. Y Dios, mi Dios, no es un Dios que entra a la fuerza, no es un Dios que obliga a nadie a que se le acepte, sino que es un Dios que sigue llamando a la puerta y sigue tocando a los corazones y en su providencia sigue moviéndose para dar oportunidades. A lo mejor tú que estás escuchando, hoy Dios te está dando la oportunidad de poder escuchar este mensaje, porque la fe no solamente es creer en lo que no se ve, sino que también la fe requiere de conocimiento. Cuando conocemos un poquito de Él, se van abriendo un poquito en nosotros la fe también para poder creer en Él. Así que vamos a entender que en realidad no hay nada que pueda ocupar el lugar de Dios, no hay nada que pueda hablarnos cosas
creadas, cosas hechas por los hombres, son cosas inanimadas. Y es más, si hay alguien después de Dios que tiene algo semejante a Dios, es el hombre y no ninguna cosa creada. El hombre fue hecho semejante a Dios y precisamente es el hombre el que tiene la semejanza de Dios, esa capacidad de pensar, de sentir, de decidir, esa capacidad de elegir voluntariamente lo que quiere en su vida, esa capacidad de tomar decisiones y de incluso pues, gobernar sobre las cosas creadas. Es el hombre el que tiene esa capacidad y si hay algo superior al hombre, no es precisamente nada que haya sido creado después del hombre o bajo el hombre, sino es lo que ha sido el que ha creado al propio hombre, el creador llamado Dios, que a veces cuesta de entender que sea él por lo que nos han contado, por lo que hemos dicho de que culturalmente o por herencia hemos recibido información equivocada, pero yo solamente quiero deciros algo en esta tarde. A veces probamos drogas, a veces probamos diferentes formas de vivir para intentar cambiar el chip en nuestra vida cuando necesitamos un cambio. Yo te animo a que pruebes un poquito en hablarle a Dios. No es tan difícil, no necesitas oro, ni piedras preciosas, ni madera, ni ninguna imagen, sino simplemente hablarle creyendo que Él está, que Él escucha y realmente vas a ver que quizá Dios pueda empezar a tocar tu corazón. Así es. Para dar respuesta de alguna forma a la pregunta del título del programa, de una forma breve, ¿los ídolos, Moisés, tienen poder? Los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Pero sí que es verdad que detrás de un ídolo se esconden seres espirituales llamados demonios. Y esos seres espirituales sí que van a intentar beneficiar temporalmente de algunas cosas en tu vida para que puedas estar esclavo a ese ídolo. Y a veces un ídolo, y quiero abrir el abanico, a veces un ídolo puede ser una imagen cualquiera de algo que tú has comprado, puede ser algo que dejó tu difunto padre o alguna persona muy querida, o puede ser una misma persona que partió y que le tenías mucho cariño, una persona misma que a lo mejor pues partió y era alguien que tenía mucho amor por él, por ella, y se sigue hablando con esa persona y se sigue tratando a través de una foto o yendo al cementerio. Quiero decirte una noticia, la Biblia dice en Hebreos que está establecido que el hombre nazca, viva y muera, y que después de morir vaya al juicio directamente para ir al lugar de bendición al cielo o al lugar de tormento en el infierno. Solamente hay dos lugares donde ir. Aquellas personas que fallecen no nos escuchan. Aquellas personas que se van no podemos tomar contacto con ellos. Pero cuando tomamos contacto y sentimos, soñamos o escuchamos cosas o parece que se aparecen o vamos incluso personas que van a lugares para que se aparezcan esas personas, quiero decirte que todo eso es en realidad un engaño. La Biblia lo dice bien claro. Es todo ocultismo y que lo que quiere provocar es que haya demonios que se utilicen de ti, que te hagan esclavo para que tú entres en un bloqueo en diferentes áreas de tu vida y no prosperes ni sigas adelante. Que no puedas encontrar una libertad para decidir tú mismo, sino que haya espíritus que estén tomando decisiones por ti mismo, sembrando en tu mente cosas para que tú pienses de una manera que en realidad no quieres pensar. O como muchos hacen, ¿no? Toman decisiones de cosas que en realidad no quisieran hacer, pero se encuentran luego llorando en la noche diciendo ¿por qué hago esto? ¿Por qué actúo así? A lo mejor es que hay gente, espíritus que están martilleando, oprimiendo, bloqueando o pensamientos que se han sembrado en tu vida, que creo que es momento de dejarlo atrás y dar lugar a Dios, que es el único que busca tu bien y Él busca que tú seas salvo. Mis queridos amigos, estamos llegando pues ya un poco al término del programa. Estamos diciendo muchas cosas muy interesantes, así que damos las gracias a Moisés Segura que esté con nosotros hoy esta tarde porque está trayendo mucha claridad y con mucha sencillez para que todo el mundo pueda entender lo que es la idolatría, las consecuencias de la idolatría para nuestras vidas. Y antes de despedirnos, hay algunas preguntas quizá que son cruciales y claves, en este caso Moisés. La idolatría hemos entendido que no agrada a Dios. Esto es lo que yo entiendo en general. La idolatría no agrada a Dios. No podemos agradar a Dios siendo idólatras. Pero me gustaría que
sincronizáramos más o sintetizáramos más, mejor dicho, la palabra. ¿Cómo llama Dios a la idolatría? Dios, los hombres sí, pero Dios no juega con las cosas y hace live algunas cosas o tiene tonos grises. Dios habla de bendición o maldición. Dios habla de pecado o santidad. Y la idolatría es pecado. Y la Biblia habla muy claro del pecado de la idolatría. En 1 Corintios 6:9, por ejemplo, habla de que los idólatras no tienen lugar en el reino de los cielos. Lo dice muy claramente. La idolatría es pecado. Y en Apocalipsis 9:20 o en 1 Corintios, por ejemplo, encontramos, capítulo 10 de 1 Corintios, encontramos como deja bien claro lo que hemos dicho antes, que detrás de cada ídolo, detrás de cada adoración a algo material, se encuentran demonios intentando dañar. La idolatría es pecado. ¿Qué significa esto? ¿Que ya no tenemos perdón porque estamos en pecado? No. Dios siempre está dispuesto a perdonar cualquier tipo de pecado. Y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario pagó por todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Al fin y al cabo dice que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que en realidad es el rechazo a esa salvación. Así que todo pecado, sea que te encuentres en cualquier momento de tu vida, en la droga, en el alcohol, en la depresión, que eres un idólatra, que te reconoces como una persona que yo que sé, que incluso has podido matar a alguien, voy a ir al extremo, ¿no? Violar. Para estas personas Dios también tiene perdón. Para estas personas Dios también está buscando el perdón de tu vida, la salvación para ti. Porque Dios ha creado a la humanidad. Y aunque no puede llamar como hijo a todos, porque hijos son aquellos que se dejan que Él sea su padre, que lo aceptan en su vida como Señor y Salvador, pero en realidad todos somos creación de Dios y Dios está deseando que el hombre más pecador del mundo entero y la mujer más pecadora del mundo entero ahora mismo puedan acercarse a Él y puedan decir, Señor, yo quiero ser parte de ti y quiero acercarme a ti. Sabemos que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no que creyó ni que crea en el futuro, aquel que en Él cree aquí y ahora mismo pueda tener vida eterna. Y encontramos en la Biblia diferentes versículos. Y quiero solamente, sé que queda poco tiempo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús dice en aquel momento, parafraseando, habla de esos versículos diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Quiero que entiendas esto que digo para ti, porque no es que yo sea Jesús, pero Jesús está ahí al lado tuyo, si tú quieres, contigo, eres omnisciente. Y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo a la puerta de tu corazón. Y si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. Y cuando habla de entrar y cenar contigo, habla de precisamente, entraré y tendré intimidad contigo, te daré atención, hablaré contigo y te escucharé y podremos establecer una relación de amistad, que es lo que tanto está necesitando la humanidad hoy. Estamos necesitando a alguien que se preocupe por nosotros, alguien que se preocupe de una manera sin buscar nada a cambio, alguien que tenga amor suficiente para perdonarnos, para amarnos y para aceptarnos como somos. Y Jesús es ese Salvador que quiere estar contigo y te acepta tal y como eres. La idolatría es pecado, pero Dios tiene para ti el perdón de los pecados, sea cual sea el pecado. Es tremendo porque habrá personas en esta tarde que nos estén escuchando que quizá esta idolatría que practican la hayan heredado de sus padres, porque muchos de ellos lo que hacen es seguir las costumbres heredadas por sus antepasados y quizá a lo mejor se sientan, fíjate Moisés, se sientan mal pensando que están defraudando a Dios si ellos abandonan la idolatría. Si alguien que nos está escuchando en esta tarde decide abandonar la idolatría de una forma sincera, real y para siempre, Dios lo va a castigar, o sea, Dios lo va a culpar y lo va a castigar por abandonar la idolatría. Lejos del pensamiento que el hombre tiene hoy en día en el que Dios es un Dios castigador y que Dios es un Dios que hace pagar. No. Dios es justo. Dios ha expuesto cómo tenemos que vivir.
y que hay bendición para los que deciden vivir de una manera como Él expone, en un estilo de vida obedeciendo la palabra, y hay maldición no porque Él maldiga, sino porque se desata automáticamente como resultado de vivir una vida que no corresponde. Y precisamente entendemos que Jesús es el mediador, porque aquí es donde nosotros tenemos que entender que Dios estaba muy lejos del hombre cuando el hombre pecó y no encontrábamos su camino. Y hay gente que puede sentirse culpable y decir, pero yo cómo voy a acercar a Dios, Dios no me va a perdonar, Dios me va a castigar. Quiero decirte que Dios proveyó de un mediador. Dios proveyó de Jesucristo que vino a la tierra y pagó por ti y por mí para que tú no pagues. Solamente con decirle, Señor, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo, yo quiero aceptar a Jesús en mi vida. Cuando yo acepto a este mediador, es entonces cuando se produce un nuevo nacimiento en mi espíritu. El espíritu estaba en un estado de muerte, en un estado vegetativo, que no podemos tener relación con Dios. El término muerte significa separación. Y la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, murieron o iban a morir si tomaban del árbol de la ciencia del bien y el mal. Lo que ocurrió no es que murieron físicamente, sino que fueron separados de la presencia de Dios. Y por lo tanto murieron espiritualmente. Así que el hombre está muerto espiritualmente. Es normal que no se dé cuenta de su pecado, es normal que se vivan esas actitudes, es normal que vivas siguiendo lo que te han enseñado, lo que has vivido. Es muy normal, todos lo hemos hecho y todos lo hemos vivido. Pero no pasa nada, hay una buena noticia. Dios proveyó a su Hijo Jesús para que tú simplemente con decir Jesús, pido perdón y me arrepiento por mis pecados y quiero que vengas a mi vida como mi Salvador, te acepto en mi vida. Simplemente con eso, no importa qué culpabilidad puedas tener, no importa cuánto pecado hayas cometido, no importa cuán idólatra eres, Dios te perdona y Dios quiere hacerlo. Dios está esperando que tú quieras, que tú abras tu corazón y Él lo va a hacer de buen gusto el poder empezar a entablar una relación contigo. Así que no es momento para culparse, nadie tiene que entender que no hay... que no hay cómo pagar el pecado que haces o lo culpable que eres. Dios tiene la solución para tu vida y no tienes que esperar a mañana. Puede ser aquí y ahora. Amén. Tengo que decir, así es una realidad. Creo que el hombre necesita un mediador entre Dios y los hombres. Necesitamos que alguien medie y que podamos reconciliarnos con Dios, y esa persona se llama Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Los ídolos, hemos dicho, no tienen poder, los ídolos no te pueden escuchar, los ídolos no pueden saciar de alguna forma ese vacío que tienes en tu corazón, y si quieres alcanzar el reino de los cielos, solamente lo vas a poder hacer a través de Jesucristo. Jesucristo es aquel que ha dado su vida por ti en la cruz del Calvario, para que creyendo en Él y poniendo tu fe en Él, recibas el perdón de tus pecados, la salvación y el regalo de la vida eterna. Ahora sí, Moisés, estamos llegando ya al término del programa y bueno, pues quisiera en primer lugar agradecerte que hayas estado con nosotros. Es un placer estando muy cerca, porque estamos muy cerca el uno del otro. Estamos en la misma población, en Badalona, muy cerquita de Barcelona, desde donde transmitimos este programa. Y me gustaría pues mandarte un gran abrazo para ti, para la iglesia, a la que estás pastoreando también. Que Dios os siga bendiciendo y ayudando en todo. Y a nuestros amigos, pues decirles que tengo que dejarles a solas con Moisés. Es algo que hacemos todos los programas y este no va a ser menos. Y me gustaría pues dejar a la audiencia a solas contigo, Moisés, por un minuto. Ahora sí te voy a pedir que seas concreto, en un minuto, y que tú le digas ya no lo que yo te pregunte, sino que le digas a la audiencia lo que tú sientas en tu corazón. Amén. Bueno, aquellos que habéis estado escuchando hasta aquí, no vamos a resumir, solamente deciros que si te encuentras en un momento donde te estás pues sintiendo confrontado, o te encuentras en un momento donde estás viendo que hay una situación en tu vida en la que tú crees que necesitas un cambio, solamente quiero decirte que no necesitas ni encender velas,
ni necesitas ningún ídolo al lado, sino que ahora mismo ahí donde estás puedes recibir aquello que estás necesitando. Yo lo recibí, Pastor Roberto lo recibió, hay millones y millones de personas en el mundo que han recibido a Cristo. No te hablo de la religión, te hablo de Cristo, de Jesús en tu corazón, y ese Jesús puede empezar a cambiar tu vida. A lo mejor tú lo tomas a broma, pero quiero decirte que Dios puede cambiar tu vida y cambiando tu vida cambiar a los que están a tu alrededor, tu familia, tus hijos, todos los que te rodean. Así que me gustaría en esta hora que si realmente estás un poco harto de vivir de la forma que vives y estás buscando a lo mejor soluciones o estás buscando maneras de cambiar alguna cosa en tu vida que pueda provocar el cambio necesario para estar bien, estable, feliz, yo te reto en esta hora a que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. No te va a costar nada ni te va a obligar nadie, pero si lo quieres hacer ahí donde estás, vamos a hacer una oración en esta hora. Repite conmigo, por favor, estas palabras ahí desde tu casa. Señor Jesús, en esta hora presento mi vida delante de ti. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mi forma de vivir y te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Empieza a operar en mi vida desde ahora. En el nombre de Jesús. Déjame hacer una pequeña oración por ti. Si puedes cerrar los ojos, si no, con los ojos abiertos. Pero cree que desde hoy puede empezar un cambio en tu vida. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por cada una de las personas que están a la escucha. Gracias por cada una de las personas que están oyendo la palabra, Dios mío, y que tú en esta hora, Señor, en tu gracia preventiva estás tratando y ministrando. Espíritu de Dios, sé tú el que llegues ahora, desde este momento, a sus vidas. Sé tú el que toques su corazón, su mente. Sé tú el que toques su vida de una forma especial. En esta hora, rompe, Señor, con todo bloqueo. Derriba toda estructura mental. Todo aquello, Señor, que ha frenado y limitado su vida. Toda barrera de cualquier tipo, Dios mío, que ha estado limitando su vida, en el nombre de Jesús, derríbala en esta hora y arranca toda incredulidad y empieza a producir fe para creer en lo que tú puedes hacer en ellos. En el nombre de Jesús, toma el control de estas vidas, trátalas, ministralas y sé tu Señor, el que empieces un proceso de cambio en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios os bendiga, muchas gracias a todos los que habéis oído, los que habéis estado oyendo estas palabras. Y gracias, Pastor Roberto, por el privilegio de poder estar contigo aquí compartiendo este tiempo. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias a ti, Moisés, y gracias a la audiencia que con atención han estado escuchando. Creo que esta palabra no va a caer en saco roto, como se suele decir. La palabra de Dios produce el efecto para el cual Él la envía. De manera que yo sé que va a producir efecto en cada uno de los corazones de nuestros amigos. Y solamente decirles a toda la audiencia que, bueno, estamos llegando a un tiempo de verano y que el programa necesita tener un tiempo de pausa para, de alguna forma, reinventarnos, para poder pues tener ideas nuevas y también, como no, también descansar. Tenemos un programa semanal cada jueves, nos implica pues un esfuerzo también a nivel personal de todo el equipo y vamos a descansar el mes de julio y el mes de agosto, que creo que también es un mes que coincide con las vacaciones de muchos de ustedes. Así que este es el último programa de la segunda temporada. ¿Qué les parece? Ya después de 70 programas y ya comenzando ya la tercera temporada en el mes de septiembre. Así que les esperamos que disfruten mucho este tiempo de ocio y que sirva también de reflexión para que ustedes puedan meditar en cada uno de los programas que han venido escuchando durante todo este tiempo. Si algún programa no lo han escuchado, usted sabe que puede entrar en nuestro canal de YouTube y allí encontrar pues todos los programas y poder escucharlo en este tiempo de vacaciones. Y decirles, como siempre les digo, ante las dudas, ante las aflicciones, ante las luchas que enfrentan en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer.
recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima. Porque algo Dios va a hacer.